Muy bien, buenas tardes, mis amados. Nuevamente nos encontramos acá con mis hermanas Angie y Joana para poder darles esta pequeña enseñanza que tiene mucho conocimiento. Queremos el día de hoy compartir esta pequeña enseñanza para que todos ustedes puedan conocer, puedan aprender y puedan gozarse en el Señor. Este tema lo hemos titulado ¿Cómo vencer el pecado? ¿No? Y para ello hemos preparado un material donde vamos a tener pequeños conceptos y preguntas que quisieran de repente realizarlas las personas que nos ven, que nos siguen. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces les invito a mis hermanas que puedan darnos a conocer sus pequeños conceptos, pero antes de ello vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? Como bien es cierto, lo hicimos en la enseñanza anterior, ¿no? La introducción a cómo vencer el pecado. Decimos que lamentablemente el ser humano, por ser carne y hueso, tiende a pecar, tiende a ser tentado todos los días, diariamente, en el trabajo, en la casa, en el hogar, con la esposa, los hijos, con los amigos, incluyendo en la misma iglesia, en la congregación, ¿no? Entonces se presenta el pecado de muchas maneras y el hombre, para poder superar la tentación, tiene que buscar estrategias, y esas estrategias tienen que estar llenas de los principios de Dios. Entonces, el pecado es una diversión, como muchas personas lo ven así, es una parte divertida, un área que la gente que no conoce a Dios o que conociendo no se arrepienten, disfrutan de esta área, ¿no? Peco y sigo pecando y dejo las cosas tal y como están. Pero no se dan cuenta que el pecado es algo muy serio y muy grave, terrible, porque con ello, ¿qué cosa? Trae consecuencias. Mañana más tarde el hombre se arrepiente, y a veces suelen arrepentirse muy tarde, como dicen, ¿no? Entonces yo creo que estamos a tiempo de poder arrepentirnos, de poder regresar y volver a los caminos del Señor. Por eso vamos a estudiar esta palabra que es cómo vencer el pecado. Amén. Esta es la parte introductoria, y para ello voy a invitar a mis hermanas que nos puedan dar el concepto sobre qué es el pecado, ¿no? No sé, cualquiera de mis hermanas puede tomar la palabra. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más nos reunimos aquí para poder hacerles llegar la palabra de Dios. Bueno, como bien lo decía nuestro hermano, vamos a estar tocando este tema que es muy... prácticamente se vive, pues Dios dice que estamos en este mundo, mas no pertenecemos. Vivimos en este mundo bajo esta carne que es de pecado, pero no pertenecemos aquí. Nosotros tenemos que luchar contra la corriente. Pero bueno, ¿qué es el pecado? El pecado es una palabra, un acto o un deseo que va en contra de la ley divina. Quiere decir que va en contra de los mandamientos de Dios. Muchos dirán, no, yo no peco porque yo no he matado, yo no he robado, no he violado, ¿no? Sin embargo, para Dios, el tan solo haber deseado el mal a una persona, el guardar rencor hacia tu prójimo, ¿no? O por la misma falta de perdón hacia un familiar, un conocido, es un acto de pecado. Ya estás pecando tan solo con pensarlo. Entonces, la palabra de Dios también nos enseña de que por un hombre entró el pecado. Les pido, hermanos, que me acompañen a Romanos capítulo 5, por favor. Capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Bueno, amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado ya está en nosotros desde que nacemos, porque lo hemos heredado, si bien es cierto de Adán, porque él desobedeció a Dios al comer el fruto prohibido. Entonces, en ese momento fue cuando Adán pecó, y ese pecado pues nos lo pasó a todos los seres humanos, a toda la raza humana, y es que hasta estos tiempos y los futuros, ¿no?
días y décadas que puedan venir, todas las personas vamos a vivir con esto, o las personas que nacen van a nacer en pecado. Sin embargo, tenemos una esperanza. Así como el pecado entró por un hombre, también por otro hombre tenemos lo que es la justificación. Y ahí mismo en el capítulo 5, el versículo 18, nos dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces podemos ver que aquí habla de Jesucristo, que al venir aquí a entregar su vida por nosotros, nos da ese, se puede decir, ese privilegio de poder acercarnos a Dios y poder obtener ese perdón. Lo dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8. ¿Cómo fue que Jesucristo, o qué hizo Jesús para que nosotros podamos ser justificados? Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Amén. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que Jesús hizo es todo lo contrario a lo que hizo Adán. Adán desobedeció, sin embargo Jesús vino aquí en obediencia, cumpliendo lo que nuestro amado Señor le mandó, así para que nosotros podamos tener ese acceso a la comunión y al perdón de nuestro Creador. Amén, hermano. Amén. Hermana Ivana. Así es, hermano. Entonces, como hemos escuchado a nuestra hermana, donde nos habla que el pecado ya viene de nosotros desde el momento que nacemos, ya está en nuestro ADN, ¿verdad? Entonces, hermanos, sabemos que el Señor todo lo ve, todo lo sabe. Al decir, como mencionó la hermana, ¿no?, de que algunos dicen: yo no miento, yo diezmo, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo no le hago daño a nadie, pero pensamos y no nos damos cuenta de que no estamos cometiendo nada, pero ya estamos pecando en nuestro corazón, porque Dios ve nuestros corazones, Dios sabe lo que nosotros maquinamos. La Biblia dice que desde el corazón vienen las maquinaciones, sabemos lo que tenemos pensado y lo que queremos hacer. Entonces, hermanos, vayamos a Romanos 3:22, donde la palabra de Dios nos dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. ¿Verdad, hermanos? Entonces, sabemos que nosotros desde que somos niños, ¿no?, los niños llegan a hacer ciertas cosas, ¿no?, incorrectas, pero nosotros decimos: pero es un niño, y el niño es inocente, no sabe lo que está haciendo. Recuerda, hermano, que la naturaleza pecaminosa está en nuestro ADN, ya viene desde muchísimos años, desde el momento que mencionó nuestra hermana, desde el momento de Adán. Entonces, hermanos míos, traemos en el ADN el pecado. Entonces, en una guerra siempre hay un campo de batalla, como ustedes habrán imaginado. Entonces, en el mundo espiritual también hay una batalla, hermanos. Nosotros no lo vemos, pero en el mundo espiritual hay una gran batalla. ¿Cómo podemos darnos nosotros cuenta de eso? Vayamos a Efesios 6:12. Efesios 6:12, hermana, y ¿nos puedes decir amén. Efesios 6:12? Amén. A ver, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es, mis amados hermanos. Entonces Satanás envía amenazas, tentaciones, ¿no? A veces nosotros decimos: pero no, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, me va muy bien, ¿no?, económicamente, en todas las áreas de mi vida, ¿no? Pero si tú te das cuenta, hay alguna área siempre que está muy bien en tu vida, pero que al día siguiente, y créeme, hermano, de que a los días te va a ir mal. ¿Por qué?
porque estamos en pecado, no nos arrepentimos de ello, no oramos, hermanos. Entonces, no tenemos temor a Dios. Entonces, los demonios vienen a atacarnos a nosotros. ¿Pero cómo vienen a atacarnos a nosotros? ¿De qué manera? No viene Satanás y te dice, por si acaso, hoy día voy a hacerte tentar a la 1, a la 2, a la 3, flash. No, Satanás no te avisa. ¿Sabes cómo Satanás viene a tentarte, hermano? Viene por medio de nuestras palabras, lo que nosotros pronunciamos, hablamos, decimos. Si nosotros hoy decimos, vete al diablo, ay, mi hijo es la muerte, ay, pero que me lleve, y diferentes palabras. Nosotros estamos hablando. Entonces, ¿qué viene? Satanás, por medio de nuestra mente, ataca sigilosamente por medio de nuestra mente y nos dice, ya, esta hermanita, este hermano le tiene miedo al agua, podría ser, ¿no? O al fuego. Entonces, voy a ir por ese camino. Esta hermanita quiere estar con alguien, pero bueno, lo voy a tentar para que haya fornicación. Entonces, queridos hermanos, yo les invito a ustedes, ¿no?, a que pensemos, dialoguemos y meditemos en la palabra de nuestro Señor. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Batallemos nosotros con todo ello. ¿Y cómo podemos batallar? Orando, hermanos, viniendo de rodillas, ¿no?, a hablar con nuestro Padre Celestial, quien nos está llamando. Entonces, no juguemos con este pecado, hermano. Reconoce sobre todo, humíllate y ora. No trates de mentir, de engañar, acusando a otras personas para, pues, ¿no?, esconder tu pecado, ¿no? No dudemos, no tengas vergüenza, no puedes seguir tú en ese pecado, hermano. Entonces, sin más que decir, hermanos, algo más que agregar, hermano Joel. Sí, justamente los conceptos que nosotros podemos escuchar sobre qué es el pecado los tenemos, creo, muy claros. La mayoría que conocemos la palabra sabemos que es todo sentimiento, toda acción que va en contra de las leyes divinas, de las normas y principios establecidos por Dios por medio de la palabra, de los mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí, recordemos, con el siervo Moisés. Hay algo muy cierto que quiero leer, ¿no?, de un libro muy interesante, y quiero que prestes mucha atención porque justamente nosotros, por todas nuestras palabras que decimos, recuerda que Mateo dice que por las palabras que digamos vamos a ser juzgados o bien santificados, ¿no? Entonces acá hay algo muy interesante en este libro de la oración y el arrepentimiento que dice: el cuidado del habla, la fuente de la bendición. Y quiero leerte el punto número 3 que dice: debes santificar el modo en que hablas hasta que tus palabras sean palabras de lenguaje santo. Debes decidir muchas palabras que están en la Biblia, en la Torá. Elevar muchas plegarias, las oraciones, delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hablarle y pedirle, ¿no?, de la manera más correcta. Y al mismo tiempo debes evitar cuidadosamente toda mentira y comentario. Quiero que prestes mucha atención en esta partecita. Mentira y comentario negativo sobre otras personas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Por eso decían mis hermanas en el concepto y lo que nos han estado enseñando. Parece mentira, pero muchas personas dicen: yo no peco, yo no mato, yo no miento, yo no le hago daño a nadie. He escuchado muchas personas decir esto, defenderse de esta manera, fundamentando, pero la Biblia dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, te es considerado pecado. Ese es uno. Ahora, dice, cuidadosamente tienes que cuidar el habla. Recuerda que la lengua es uno de los órganos más poderosos que contiene, vamos a decirlo así, más veneno, ¿no? Es el que debemos de cuidar más, porque de esta boca salen bendiciones y salen maldiciones. Entonces, al no mentir, pero no mientes, pero haces malos comentarios a las espaldas de las personas, ¿qué estás cometiendo? ¿Qué crees tú que estás cometiendo? Bueno, lo dije porque no, pero nada más, y no hice nada malo. No, ya estás pecando, estás haciendo comentarios negativos de otra persona que no está en tu delante, no está a tu costado. Es mejor, como decimos siempre, lo hemos dicho así, hacer críticas constructivas, pero delante de la persona, no cuando no está, porque lamentablemente vamos a caer en tentación, y al caer en tentación cedemos al pecado, y al ceder al pecado damos luz, la muerte, ¿no? Entonces dice acá, los comentarios negativos sobre otras personas. Si te cuidas en el habla, alcanzarás la santidad y podrás guardar el santo pacto.
Y cuando más te purifiques y te santifiques, más podrás perfeccionar tu manera de hablar delante del Todopoderoso. Mira, qué interesante es este libro sobre la oración y el arrepentimiento, ¿no? Entonces, algo más que yo quiero que tú sepas para todos nuestros oidores, tenemos, por la gracia de Dios, la Biblia del oso, y por acá tenemos la otra Biblia, la del cántaro. Dos Biblias que mucho es un poquito a veces complicado de conseguirlos, pero por la gracia de Dios tenemos estas Biblias y las leemos en los textos originales y gozamos de esta palabra porque es muy muy interesante, ¿no? Ahora, continuando justamente con el concepto, sabemos que es toda acción, todo sentimiento, todo pensamiento que tú estás prácticamente al acecho de todos los días, ¿no? Recuerda que la Biblia dice todos los días son malos, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero quiero que me acompañen al libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Vamos a ir a Primera de Juan, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Vamos a ver qué es lo que dice acá. Hay algo muy interesante. Es un pasaje bíblico muy poderoso, en realidad. Mira, escucha. Dice, todo el que peca viola la ley. ¿De quién? De Dios. ¿No? Porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Recuerda, todo. Y vamos a ir al capítulo 5, más adelante, el versículo 17 del mismo libro de Primera de Juan, y te vas a dar cuenta cómo vamos a corroborar esto. Dice, todas las malas acciones son pecado. Escucha, todas las malas acciones. O sea, no solamente es que yo mate, que yo robe, no, todas las malas acciones que son pecado. Pero no todos los pecados te llevan ¿a dónde? A la muerte. Ya, ese es otro tema que lo vamos a profundizar en su momento. Pero recuerda, todo pecado no te lleva a la muerte, no todos los pecados. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos que el pecado en sí es una transgresión. ¿Y qué es la palabra transgresión? La palabra transgresión es hacer daño, ¿no? Y el daño que nosotros hacemos, ojo, no es involuntario, es voluntario. Es voluntario, porque muchos decimos, no, fue sin querer. No fue sin querer, ya lo habías premeditado, ya te habías preparado, ya sabías lo que ibas a decir, lo que ibas a hacer, lo que ibas a mentir, todo lo que puedas prepararte ya estaba premeditado. O sea, ya te habías programado para hacer algo malo, algo ilícito que va en contra de la palabra de Dios. Pregunta, mis amados hermanos, para todos, ¿es posible no pecar jamás? No, ¿verdad? Yo creo que todos pecamos, ¿ya? Pero como Dios es el creador, Él tiene ¿qué cosa? Él ha puesto derechos, Él ha establecido normas y leyes. Eso lo podemos nosotros corroborar en el Antiguo Testamento cuando Dios llama a Moisés en el monte Sinaí y le establece ¿qué cosa? Los 10 mandamientos, ¿cierto? Entonces fueron establecidos los mandamientos. Ahora, ¿hay personas que nunca pecan y hagan el bien? No, mis amados, todos pecamos. Pero el tema es cómo vencer. Vamos a llegar a ese punto de cómo vencer. Por eso estamos tratando los conceptos. Y la pregunta ¿es posible no pecar jamás? Veamos el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Sí, libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Y vamos a leer este pasaje bíblico. ¿Qué nos quiere decir? 6:23, dice la palabra del Señor, dice, pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, ¿qué cosa es? La vida eterna. ¿Ya? Entonces recuerda que todo pecado trae en sí, ¿qué cosa? Consecuencia. Y hay dos tipos de consecuencias, que lo vamos a ver más adelante, la muerte física y la muerte espiritual. ¿Ya? Y muy aparte, ya hablando de ramas dentro de la muerte física, están las enfermedades. Y de la muerte espiritual es el rompimiento de la comunión íntima entre el Espíritu de Dios y tu espíritu. Se rompen, ¿verdad? Entonces ahí nosotros tenemos que batallar todos los días tenemos que luchar, tenemos que orar, separar un tiempo donde vamos a orar, ¿no? Donde vamos a meditar, vamos a leer, vamos a oír. También la Biblia nos enseña que hay un tiempo de espacio donde tenemos que hacer silencio y solamente escuchar nada más. Pero hermano, ¿cómo voy a escuchar la voz del Señor? Vas a oír en tu corazón lo que Dios te va a hablar. Amén. Entonces, libro de Eclesiastés,
capítulo 7, vamos al libro de Eclesiastés, Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 20. A ver si mi hermana Angie lo lee, por favor. Y mi hermana Joana va buscando 1 de Juan 1:8. ¿Ya? Eclesiastés 7:20. Ajá. Amén. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ay, a este punto hoy vamos a explicarlo. Mira, lo voy a leer en la versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y que nunca peque. No, es una mentira. El único que no pecó, ¿quién fue? Jesucristo. Después todo el resto pecaron. Nosotros también pecamos. Todos pecamos todos los días, tenemos errores, dificultades, pero tenemos que ir superando, mejorando, perfeccionándonos en la santidad del Señor. Amén. Por eso este tema vamos a ver las estrategias, los pasos necesarios para poder vencer el pecado. Amén. Amén. Entonces, ¿qué dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, hermana Joana? La palabra del Señor dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. En la verdad. Exacto. O sea, nosotros tenemos que reconocer que nosotros pecamos, pero bendito es el Señor que nos ayuda. Dice la Biblia que Dios manda la prueba y dentro de la prueba está la salida. No hay mayor prueba que Dios te pueda dar del cual tú no puedas pasar, mi amado hermano, hermana que me estás escuchando, ¿no? Joven, señorita. Entonces nosotros tenemos que tener en claro algo, que el pecado en sí trae consecuencia. Es muy fácil caer en la tentación. ¿Cómo nosotros caemos en la tentación? Voy a poner ejemplos y si lo pueden anotar, anótenlo. El primer ejemplo que nosotros podemos ver es, por ejemplo, vamos a ver no voy a hablar de ningún personaje bíblico todavía, solamente voy a poner ejemplos de la vida cotidiana. Una persona que haya padecido en la pornografía, por ejemplo, y se está levantando, está en los caminos del Señor, y de repente se presenta la ocasión con sus compañeros, y lamentablemente pues están viendo estos videos, y él es tentado a ver qué es lo que tendría que hacer este hombre, ¿no? O mujer, al huir, exactamente. Y si nosotros vemos el tema de la fornicación, el adulterio, ¿qué personaje bíblico huyó de la fornicación, más que todo de la fornicación? ¿Quién huyó? David. José. Perdón. José huyó de la fornicación, ¿no? Entonces, eso justamente nosotros tenemos que tener en cuenta. Ese es un ejemplo que estoy poniendo de la vida cotidiana. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando estás tentado, y ha pasado y pasa muchas veces hoy en la actualidad, a menudo pasa esto. Viene el cobrador, ¿sabes qué? Dile que no estoy. Y tú que estás en los caminos de Dios, ¿qué haces? Ya, ahorita le digo. Y mira, ya has sido tentado y pecaste, lamentablemente cediste, ¿no? Es una mentirita pequeña. No te equivoques. Mentira grande, pequeña o mediana, es pecado, se acabó. O sea, mira, de los muchos ejemplos que pueden haber, que podemos ser tentados y lamentablemente caemos cuando no estamos agarrados totalmente del Señor. Por eso cuando estamos siendo tentados, dice la Biblia, y lo voy a volver a recalcar este versículo muchas veces, dice, orad, ¿no? Orad, ¿qué más dice? Orad y velad para que no entres en ¿qué cosa? En tentación. O sea, cuando nosotros somos tentados, ¿qué tenemos que hacer? Velar y orar. O sea, irnos al lugar y decirle, Señor, ayúdame. ¿Qué debo hacer? Permíteme que se abra los cielos, vea esa luz y que me guíe tu Espíritu Santo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tú sabes conscientemente que no tienes que hacer nada malo, pero la carne es débil y el Espíritu está dispuesto a hacer las cosas bien. Pero, como decía, le comentaba a un compañero, esta carne es débil. Nosotros podemos caer en cualquier momento, pero para eso tenemos un Dios para justificarnos. Y todo pecado, recuerda que es voluntario, ¿ya? Entonces, con esto les digo, al principio, como bien los han dicho mis hermanas, el pecado en la tierra comenzó con Adán y Eva. Ellos no pecaban hasta que se apareció, ¿quién? La serpiente, el animal más astuto. ¿Quién estaba dentro de la serpiente? Samael, ¿ya? Y él utilizó la sabiduría, el conocimiento que tenía, ¿para qué?
¿Para engañar a quién? A Eva. No podía engañarlo a Adán. ¿Por qué? Porque Adán tenía los principios bien establecidos. Entonces dijo, no, esperaré que el hombre, que Adán se vaya y conversaré con la mujer. Al conversar con la mujer, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Llega a engañarle a la mujer. Y la mujer prácticamente cede al pecado, es tentada. Quizás no hubiera caído, pero mira las palabras que le dice la serpiente, Satanás, ¿no? Que cuando tú comieres del fruto prohibido, serán abiertos sus ojos y serás como Dios. Mira, serás como Dios. En los textos originales serán como los dioses, ¿no? Y esto que te estoy hablando lo explica el Midrash de Bereshit, o sea, del Génesis. Entonces, en Génesis 1:27 recuerda que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Ahora, sin embargo, dejaron de serlo cuando desobedecieron a quién? Al Creador. Génesis 3:5. Hermana Joana, por favor, ¿puede leer Génesis 3:5? Entonces, mientras que mi hermana lo va buscando, aquí vemos claramente la forma en que el diablo ha qué cosa obrado desde el principio en su intento de engañar a quién, a los seres humanos, y lo ha conseguido lamentablemente. Por eso 1 Corintios 4:4, 2 Corintios 4:4 dice que el diablo cegó, ¿no?, a todos los hijos de Dios. Hay una ceguera, hay una venda que no vemos, no logramos entender, y muchas veces no escuchamos el consejo, no escuchamos la palabra y no queremos ver los errores cuando realmente estamos en tinieblas. Hermana Joana, ¿qué dice Génesis 3:5? Sí, la palabra nos dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Entonces, miren, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis. El texto original te lo voy a leer en la Biblia del Oso. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal, en los textos originales. Nosotros tenemos varias versiones, por eso les estamos haciendo llegar para que ustedes puedan corroborar también, ¿no? Entonces, de esta manera, el diablo, hay 3 puntos importantes. ¿Cómo actúa? Con astucia, 1. Segundo punto, con conocimiento. Y tercer punto, mira, y esto es lo que nos sucede a diario a todos, crea dudas en el corazón, y creó la duda en el corazón de Eva, y básicamente llamó a Dios mentiroso. ¿Se dan cuenta, amados? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con quién andamos, con quién conversamos, qué pensamos, qué decimos, qué hablamos, qué sentimos, porque tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Mis amadas, ¿algo más que quieran ustedes también comentar? Sí, amén. Bueno, vamos a también a conocer unos puntos que la Biblia menciona para ayudarnos a vencer el pecado. El primer punto es el Espíritu Santo. Es un don que Dios nos ha dado para poder ser guiados en nuestro día a día. Un don es un regalo que Dios nos ha dado. Vayamos a Gálatas capítulo 5 y leamos del versículo 16 al versículo 25. Amén. Gálatas capítulo 5 del 16 al 25. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Aquí Dios hace una comparación entre los deseos de la carne y el fruto del Espíritu. En este pasaje nos enseña a que debemos
caminar en el Espíritu. Esto significa que debemos dejarnos guiar por su Santo Espíritu, ¿no? Como nos dice la Biblia, y en lugar de seguir los deseos de la carne, debemos buscar ser llenos de su Espíritu Santo, lo cual también nos habla en Efesios capítulo 5, versículo 18. Está más adelante. Dice Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Así es, hermanos, uno de los puntos es que debemos de buscar estar llenos de su Espíritu Santo para poder resistir las tentaciones. Entonces, ¿cómo podemos ser llenos? Es una pregunta. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, pues mediante su palabra. Dios escoge llenar a aquellos que se llenan de la palabra de Dios. Pues esto da como segundo punto de cómo vencer el pecado. Como segundo punto tenemos la palabra de Dios. Veamos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Si me ayudas, por favor, hermanita Ivana. Me dices... 2 de Timoteo, capítulo 5, sí, versículo... 2 de Timoteo. Perdón, sí, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Ya. La palabra del Señor dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Amén. Aquí podemos ver que Dios nos ha dejado su palabra para poder enseñarnos, para poder corregirnos, también para poder luchar contra tales cosas que podamos pasar en nuestro día a día, que son las tentaciones, ¿no? Podemos luchar contra las artimañas del enemigo. Entonces Dios nos ha dejado su santa palabra para nosotros poder estudiarla, poder conocerla y así poder, salir salir huyendo de la tentación que se nos presenta, que todos vamos a tener tentación en algún momento. Amén, hermanos. Así es, hermanos. Entonces, para corroborar más con ello, a veces nosotros nos preguntamos, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido con ese pecado? ¿No? Entonces, aunque tú y yo hemos nacido con ello, sabemos que Jesús ya venció en la cruz. Y ahí está el remedio. Yo te pregunto a ti, hermano, hermana que nos estás escuchando, ¿por qué dices que vas a cambiar? ¿Por qué golpeas a tus hijos? ¿Por qué maltratas a tu esposa? ¿Por qué engañas a tu esposo o a tu esposa? ¿Por qué cometes malas acciones? Dime, ¿por qué mientes a tu madre? ¿Por qué no honras a tus padres? Tú solo, en este momento, hermana, hermano, concéntrate en lo que Dios te está hablando en este momento. Sé consciente de lo que estás haciendo, de lo que Dios quiere prepararte para ti. Yo te digo, y todavía dices, no puedo, no sé qué hacer, ya no sé qué hacer con mi vida, ya no puedo más. Yo te digo, hermano, ¿estás cansado? ¿Estás cansada? ¿Cuántos nosotros aquí estamos cansados de vivir en este pecado pecaminoso que lo llevamos acá dentro de nuestra carne? ¿Cuánto de nosotros no está cansado, hermanos, hermanas, de querer ver el día que venga Jesús? Dígame, hermano. Entonces, devuélvete a Jesús. Esa es la respuesta. ¿Y cómo devolverte a Jesús? Tú no puedes solo. Yo no puedo sola. Nuestros hermanos no pueden hacerlo solos. ¿Pero de qué manera, hermano? Porque el pecado entró en ti desde que naciste, recuérdalo. Entonces la Biblia dice, todos pecamos, estamos en naturaleza pecaminosa. Todo es llaga podrida. Nosotros no podemos hacerlo solos. Mientras que la Biblia te enseña que los problemas, la solución lo tiene Dios, ¿qué te dice el humano? Tú puedes, hazlo tú solo. No necesitas a tu esposo, no necesitas a tu esposa.
déjalos a tus hijos que aprendan solos. Pero si mintió, es una mentirita pequeña. Pero también puedes sacarle la vuelta a tu esposo, ¿no? Si él lo hizo, también me la va a pagar a mí. A veces decimos tantas cosas, hermanos, pero nosotros tenemos que devolvernos a Dios, a su Hijo Jesús amado, quien nos espera en todo momento. Entonces, hermano, si tú dices que sí puedes, devolviéndote a Jesús, entonces reconoce que tú no puedes solo para empezar. No corras solo, no decidas solo. Ora, arrepiéntete, pídele al Señor que te ayude. ¿Qué necesitas entregarle a Él? ¿Cuáles son las cosas que necesitas que Él lo haga? Ya no está en nosotros, es dejar todo eso en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice, andad en el Espíritu. Los que son de Cristo han crucificado la carne y la pasión. Hermanos míos, Pablo nos dejó con Cristo. Esto es justamente, Pablo dijo, ¿no? Con Cristo estoy justamente crucificado. Ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces hagamos lo que Pablo hizo. Ya no vivamos nosotros bajo nuestra carne, sino hagamos la voluntad de nuestro Señor amado Jesucristo. A veces la carne pide que tiene que estar haciendo las cosas que el mundo las hace. Vivimos bajo este mundo en el cual en cualquier momento está a nuestro alrededor, a un minuto de donde tú vivas, en este momento donde tú te encuentres, hay algo que te marca o que está haciéndote tentar en este momento. Entonces, ¿qué debemos hacer ello? El remedio está ahí justamente. Ya no vivas tú. Concéntrate en lo que Dios quiere hacer para ti. Entonces yo te digo, hermano, una vez más, que confesemos nuestros pecados, porque al confesar, Cristo nos sella. ¿Y cómo podemos corroborar eso, hermana Joana, de todo lo que estás diciendo tú? Pues vayamos a Hebreos 10:17, hermana Angie. Hebreos 10:17. Y mientras que Angie está buscando, hermano Joel, no sé si podrás ayudarnos a buscar Juan 3:35 y 36. Hebreos 10:17, ¿no? Sí, Angie. 10:17. Sí. Hebreos 10:17. Sí. Amén. Dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo nuestro amado? ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que nunca más se acordará de nuestros pecados. Sean las transgresiones que hayas hecho, sea el pecado más grande. Si tú has asesinado, si tú has mentido, voy a decir esto fuerte, aunque para algunas personas suene algo quizás entre comillas loco, no, pero ¿qué está diciendo la hermana? Sí, pero pasa, hermanos. Personas que han violado, que han asesinado, que han hurtado, han hecho lo más vil. Desde lo más vil, Dios te perdona si vienes a Él con arrepentimiento y con un corazón genuino, en arrepentimiento, de lo cual tú puedas decirle a Dios, perdóname, ayúdame, quiero salir de ello, ayúdame a hacer tu voluntad, a hacer tu palabra. Quiero salir, quiero vencer este pecado. Ya Satanás no me va a poder engañar, porque quiero seguir ese camino. Quiero seguirte a ti, Jesús. ¿Y qué nos dice entonces Juan 3:35, 36? Juan 35. Sí. Juan 3, capítulo 3, 35, 36. Amén. Dice 35 y 35 nada, ¿no? Ajá. Dice, el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Amén, hermano. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta que estás arrepentido? Cuando ya no lo vuelves a hacer. Cuando viene la tentación a ti, pero dices, Dios está conmigo. El perdón lo tenemos por medio del Hijo. Y ustedes lo saben, hermanos. No podemos amar al Padre si no amamos a su Hijo. Entonces Jesús es el único camino para poder vencer este pecado, hermano. Yo te invito a ti, a tu familia, a usted que me está escuchando,
les invito a que en este momento, en el momento que ustedes tengan un espacio con nuestro bendito amado Señor Jesucristo, dejen todo a Él para vencer este pecado, porque sí podemos. Amén. Amén, sí. Es muy cierto, todo lo que nosotros estamos enseñando es corroborado a través de la palabra, ¿no? Y algo muy claro que quiero que ustedes comprendan también es lo que decía mi hermana Angie en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. Dice la Biblia, no os embriaguéis, ¿verdad?, con vino. Mira, en la Biblia del Oso dice, y no os embriaguéis de vino, el cual hay disolución, mas sed lleno del Espíritu. En la Nueva Traducción Viviente dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Voy a explicar esto porque ha habido mucha controversia justamente en este versículo, cuando dicen, hermano, pero la Biblia no enseña que no fumes, así que puedes fumar. No. La Biblia habla de que no debes hacer las cosas mal, y tú sabes que el fumar trae en sí consecuencia, el tomar también. Pero dicen, algunos me han dicho, hermano, pero tomar vino, si Jesús tomó vino, sí, ojo, está bien lo que dices, pero hay que detenernos un momentito. El vino antiguamente que se preparaba era absolutamente de pura fruta, natural, como dicen mis hermanas. El vino de ahora está procesado, lleva químicos. Entonces un vaso de vino, 2 vasos, 3 vasos, y estás frito pescadito. Más que por un vaso nada más que pruebes ya estás pecando. No, pero hermano, es un brindis, no, ni aún un brindis, ¿no? Es porque cedemos. Es como el que le gusta tomar la cerveza, un vaso, sí, un vasito nada más, el que toma licor y todo lo demás. Entonces no se emborrachen, no te embriagues. ¿Qué pasó con Noé después del arca? ¿No? En el libro de los Midrash, en el libro del Génesis, nos explica cómo Noé, cuando sale del diluvio, dice que Satanás se le presenta a Noé y todavía le hace una conversación muy amical y le dice, no, ¿sabes qué? Yo te ayudo a sembrar tu viña para que crezca más rápido. Y Noé se dio y sembró la viña, y Satanás regresó y trajo una ofrenda. Y miren cómo es que esa viña ya había crecido de un día para otro, y comenzó a tomar, y Noé se embriagó. ¿Y qué cometió? Pecado, porque se embriagó, tomó demasiado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de con quien a veces pensamos que, pero es la familia. Sí, es la familia, está muy bien, pero tenemos que hacer respetar los principios de nuestro Creador. Eso que es importante, ¿no? Ahora, otro punto que mencionaba también mi hermana Joana es de que cuando Dios ama a sus hijos, lógicamente borra sus pecados, pero para que Dios, esa es una promesa, pero esta promesa, ¿cuándo se cumple, mis amados? Esta promesa se cumple cuando tú te apartas, decides apartarte del pecado y venir a Cristo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Borra los pecados, dice Malaquías, y los lleva a lo profundo del mar, y nunca más se acuerda de tu pecado, nunca más. Entonces, ¿quién es el hombre para hacerte recordar tu pecado? Dime tú, ¿quién? El hombre no es nada, no somos nada, como dicen algunos, no somos nada. No, sí somos en Cristo Jesús, ¿no? El hombre natural no puede ser nada, nosotros somos hijos del Altísimo. Entonces, ahí viene la diferencia. Amén. Ahora, ¿cómo entró el pecado al mundo? Lo sabemos, de manera terrenal. Ya sabes que el pecado entró a través de Adán y Eva, por medio de Satanás. ¿Cómo y dónde surge el pecado? Esa es otra pregunta que nosotros podemos hacernos. El pecado se origina en el orgullo, en la soberbia ¿cómo se llama? Del ángel Luzbel, ¿no? Que él es el que se quiso pues asemejar a Dios, sentarse en el trono del Señor, ser mejor que Dios, y él quería gobernar y ser el dueño de todo. Esto lo vas a ver en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel. Miren, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Quiero que lo corrobores para que tú sepas de que nosotros no predicamos por predicar. Nosotros vamos a decirte dónde están. Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, se enalteció tu corazón
a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, ¿no? Pero si leemos los versículos anteriores, desde el versículo 15, dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti, ¿qué cosa? Maldad o mentira, creo que dice en otra versión, ¿no? A causa de tu multitud, de tus contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y yo te eché del monte de Dios y te eché al mal de entre las piedras del fuego, oh querubín cubierto. Entonces estamos hablando de Luzbel, el primer ángel que se revela allá en el cielo, se revela, desde ahí nace el pecado. Ahora, si bien es cierto, cuando dice Génesis 1:1, y creó Dios la tierra y la faz se movía sobre las aguas. A ver, vamos a recordar, porque antes que me equivoque yo, no hasta que me equivoque, ya Génesis 1:1 dice de la siguiente manera, para que veas de que Dios, te voy a corroborar esto, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad. Acá hay un punto importante que muchos no lo han detectado, quizás muchos sí, pero esta partecita quiero que la entiendas. Mira, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Acá hay dos puntos importantes. ¿Qué estaba? La oscuridad. Y también estaba ¿quién? El Espíritu. Entonces, acá hay dos cosas importantes, mis amados. La oscuridad viene a ser prácticamente el pecado. ¿Cómo es que Dios creó? Claro, Dios creó todo lo que tú puedes ver, Dios lo ha creado. Entonces, el pecado de Satanás surge ¿en dónde? En el cielo, con su forma de rebelarse, el querer ser igual a Dios. ¿Qué debo hacer si me siento tentado entonces? ¿Qué es lo que debo hacer? Pero antes de pasar a este punto, quiero que vayan a Isaías, capítulo 14. Vamos al libro de Isaías, capítulo 14, desde el versículo 12 al 15. Y miren lo que dice acá, capítulo 14, del 12 al 15. 3 versículos importantes. Dice, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruirás a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Mira, y seré como el Altísimo. En cambio serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Mira, ¿cómo es que Dios dice, no? Serás bajado al lugar de los muertos. O sea, ya existía, ya había algo tenebroso, algo de oscuridad que Dios ya había creado. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía que este ángel se iba a revelar, que quería ser igual a Dios. Hay un misterio, en realidad, que nosotros podemos estudiarlo a profundidad, que es muy bueno que tú estudies, que repases, que leas. Hay muchos libros que te van a ayudar a que tú encuentres estas cosas. Pero hermanos, ustedes, ¿cómo es que saben? No es que conozcamos mucho. Dios, por medio de la gracia, tenemos este conocimiento que nos ha sido dado para nosotros poder enseñar. Y hay libros que leemos, nos preparamos para poder corroborar. Entonces, la forma que tú aprendas y puedas reconocer cómo estás siendo tentado es leyendo la palabra. Solamente de esa manera vas a detectar el pecado. Porque algunos dicen, no, pero yo lo hice sin querer. No fue mi intención. Entonces, claro, hay algunos que no conocen nada, pero para eso tienes que conocer la palabra de Dios. Amén. Entonces, acá hay algo importante. ¿Qué debo hacer si me siento tentado? Mira, escucha, presta atención a esto. Vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 21. Dice, todos estamos en una constante lucha, una lucha diaria, ¿no? En contra de lo que nuestra naturaleza pecaminosa quiere hacer, pero que sabemos que esto ofende y no agrada a Dios. Y es que ahora que vivimos para Dios, todo cambia. Escucha, ahora que vivimos para Dios, todo cambia. Ahora ya no vivimos para satisfacer nuestros deseos pecaminosos, sino para negarnos a ellos y con ello agradar al Señor. Hermana Angie, ¿qué dice Romanos capítulo 12, versículo 21?
Amén. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ah, está la respuesta. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien. ¿Qué cosa? El mal. Por eso dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué cosa es? Débil. Entonces tenemos que tener esto muy en cuenta, mis amados, muy en cuenta. Otra pregunta, para que mis hermanas también puedan comentar, otra pregunta que les hago. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando me sienta muy tentado a pecar, a caer en el mismo mal hábito del cual hace tiempo dejé de practicar? Mira, mediten esta pregunta. De hace mucho tiempo que has dejado de hacer algo y nuevamente te sientes muy, pero muy tentado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hermana Joana, Eclesiastés 4, del 9 al 10. Hermana Angie, 1 Corintios 10, 13. ¿Sí? Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 10. 4, del 9 al 10. Y mi hermana Angie, 1 Corintios 10, 13. 1 Corintios, perdón, Eclesiastés 4, del 9 al 10. ¿Lo tiene, hermana? Sí. ¿Qué dice? La palabra dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Wow, qué interesante. Si son dos, uno de ellos, ¿qué hace? Lo ayuda, pero cuando está solo, está en problemas. Pero ojo, vamos a explicar esto. Hermano, usted dice cuando están dos, claro, pero yo hablo específicamente de los esposos. Cuando son dos, uno cae, el otro se levanta y le ayuda a levantarse. Claro. Pero cuando están separados, hay del que está solo. En cambio, cuando tú no eres casado y estás solo, tienes mucha ayuda. ¿Quién? Tu pastor, tus líderes, tus hermanos en Cristo, tu familia. Pero cuando hablamos de matrimonio, de parejas, cuando uno cae, el otro está para levantarlo. Pero hay del que está solo, porque si el esposo o la esposa no le ayuda, o la pareja no lo ayuda a levantarse, porque ya entra en problemas. Y esos problemas se vuelven, ¿qué? Más oscuros, y lamentablemente caemos en la tentación. Y después, Señor, perdónanos, ayúdanos, y la mala costumbre del mal hábito. Volvemos a pecar en lo mismo, y ya no sabemos ni cómo salir, ni cómo pedirle en oración al Señor que me perdone de lo mismo que estoy haciendo. Entonces, para eso yo te recomiendo, mis amados que nos escuchan, leer el libro de la oración y el arrepentimiento. Hermana Angie, ¿qué dice 1 Corintios 10, 13? Amén. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Amén. Entonces, miren, recuerden lo que habíamos dicho hace un momento. Dios pone la salida juntamente con la prueba. Las tentaciones que enfrentan en su vida, escuchen, no son distintas de las que otros atraviesan. Por eso muchas personas dicen, mi problema es más fuerte. No, si tú supieras de otros problemas, el tuyo no se compara. Tu problema es así, y del hermano es así. Imagínate, y tú por esto estás que te derrumbas. Por esta pequeñez ya no quieres seguir. No, mis amados. Hay personas que tienen este problema así grandazo y wow, y Dios tiene misericordia. Y cuando pasamos así, ¿saben qué? Ya, hermano, nos vemos hasta el próximo mes. Voy a pecar y nos regreso. No, pues, hermanos, nosotros nos centramos, aplicamos. No somos perfectos, porque todos pecamos. No hay hombre en la tierra que sea bueno que haga y que peque. Todos pecamos, amados. Entonces estamos ahí, en ese camino de la perfección, escalando, subiendo. ¿Amén? Amén, hermanas, ¿algo más que decir? Bueno, sí. Un punto muy importante que se me estaba pasando por ahí es la oración, hermanos. Este punto es tan importante porque el enemigo durante el día tú vas a querer separar un momento, ¿no? Para que puedas orar, y en la oración está la fortaleza. Entonces el enemigo te va a poner tantos obstáculos o te va a poner tantos pensamientos que no te va, digamos, a alcanzar el tiempo, o te viene una cosa, tengo que hacer esto,
o tengo que ir a comprar tal cosa, o debo hacer esto, el otro, y no me dio tiempo. Llegó la noche y se acabó el tiempo, entonces terminas cansada y ya, no estás tan cansada que ya no puedes orar y te acuestas, ¿no? Ese es lo que el enemigo quiere. Sin embargo, si nos damos cuenta, mediante la oración encontramos lo que es la fortaleza. Aquí tenemos las palabras de Cristo para Pedro en el huerto de Getsemaní antes de que Pedro lo negara. Entonces ahí, mientras Jesús está orando, Pedro está durmiendo, como lo venía mencionando mi hermano Joel. Jesús lo despierta y le dice, ¿no? Acompáñenme a Mateo 41, Mateo capítulo 26, versículo 41. Ahí está lo que se ha estado hablando, capítulo 26, versículo 41. Entonces, estas palabras son lo que Jesús le dice a Pedro. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así es, hermanos, debemos orar para no entrar en tentación. Jesús, nosotros como Pedro a veces queremos hacer las cosas correctas, pero nuestras fuerzas tienen límite. Pero las de Dios no, las de Dios sobrepasan todo límite, sobrepasan todo entendimiento. ¿Y quién más? O sea, Dios es el que más quiere que nosotros vivamos, que vivamos en santidad, como Jesús nos lo manda, ¿no? Ser santos porque yo soy santo. Estamos en el camino y nos estamos perfeccionando día a día. Entonces nosotros, mediante la oración, vamos a llegar a alcanzar esa fortaleza que de por sí nosotros no tenemos, ¿no? Son limitadas y Dios mediante la oración nos va a ayudar mucho para poder salir o para poder huir de esas tentaciones que con el tiempo pueden llegar a ser o dar a luz lo que es el pecado. Amén, hermanos. Sí. Yo también quisiera agregar un punto importante en el cual debemos de meditar, ya para ir terminando, ¿no? Como habíamos hablado en un inicio, que sabemos que el pecado, ¿no?, nos aleja de Dios, ¿no? Y no es la voluntad de Dios que pequemos, pero vivimos en este mundo pues que nos tienta día a día a cometer y padecer estos pecados, en la cual tenemos que orar, como también nos dijo la hermana Angie, entrar en oración, buscarlo a Él. Pero vamos a meditar en algo un poco más allá. Necesitamos nosotros cortar de raíz todo lo que el enemigo implanta en nuestra mente. ¿Pero cómo? Cuando estamos en pecado permanecemos, como dijo también nuestro hermano Joel, en oscuridad. Y para salir de ello, no vamos a decir, pero yo soy buena, como también lo dije yo en el inicio, yo soy bueno, diezmo, ayuno, ayudo a los hermanos, ¿no? Y etc. Pero ¿qué nos dice Proverbios 28:13? ¿Nos puedes ayudar, hermana Angie? La palabra del Señor en Proverbios 28:13. Amén. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Muy bien, hermanos, ¿por qué quiero llegar a esto? ¿Qué quiere decir ello? Para meditar un poco en la palabra del Señor. Muchos decimos, ¿por qué me va mal? No puedo prosperar, todo me va mal, pero hago todo bien, todo lo hago bien, hermano. Le juro, hermano, todavía nos dicen, le juro, hermano, por mi madrecita, todavía lo dicen, por Diosito, que todo lo hago bien. Pero no nos damos cuenta que sabemos lo que estamos haciendo y no lo queremos dejar de hacer. Entonces, ¿qué pecado estamos encubriendo, como nos dice la palabra? ¿Qué pecado estamos encubriendo, hermanos? Yo quiero que ustedes mediten que hay pecados ocultos que nosotros llevamos. Pecados ocultos donde nosotros no nos damos cuenta. Pecados ocultos que lo hacemos día a día. ¿Pero cómo es eso, hermana Joana? Explíquenme. Bueno, ahora te lo voy a decir. ¿A qué me refiero con pecados ocultos? Al decir, no le digas a nadie, hermana Angie. Ay, hoy día, hermano, en la iglesia
y la hermanita tal dejó su monedero, pero yo me lo encontré, pero no le vayas a decir a la hermana Angisita nada, yo me lo encontré. O dentro del hogar. Es una bendición. Exactamente. Y todavía decimos, como dice nuestra hermana, es una bendición que me ha llegado a mi vida, y no lo digo. O de repente a alguien se le perdió algo en casa, ¿no? Y yo estaba en una necesidad tremenda, o alguien, y lo cogió y encima lo vendió, y mi familiar nos dice, pues no, como pasa a veces en casa, aquí no tocó, nadie dice nada, pero yo sé conscientemente, yo sé que yo lo he hecho y lo encubro. Y le digo a la persona que está a mi lado o quien me vio, no le digas a nadie porque te voy a dar algo de lo que he vendido de este material. Entonces, hermanos, ¿a dónde quiero llegar? Que hay pecados ocultos de estos pequeños ejemplos y mucho más que tú debes saber conscientemente e inconscientemente que no te hayas dado cuenta hasta ahorita que te lo acabo de decir. Pecados ocultos que están dentro de tu corazón, que no los has querido mencionar, que de repente por ahí en algún momento viste pornografía, de repente por ahí hiciste algo en contra de la palabra del Señor, pero no recuerdas, porque pasaron hace muchos años, hace mucho tiempo, y piensas que ahora Dios no se va a acordar. Ojo, Dios sí se olvida, como dijo, tiene una promesa para nosotros para perdonar nuestros pecados y nunca más acordarse, pero nosotros no podemos encubrir ese pecado y estar siempre pensando, yo hice esto, Señor, pero ya pasó. Mi hermana, mi hermano, mi amigo, mi amiga no lo va a decir a nadie, nunca lo dijo. Pero no es así, hermanos. Yo quiero que meditemos en esa palabra. Entonces, si ocultas algo, cuando dices no le digas a nadie, desde ese momento ya es un pecado oculto. Entonces, pregúntate por qué lo haces. No te preguntes, ay, pero yo lo hice con esta intención porque estaba en necesidad. Fue una bendición a mi vida. No, hermano, no te equivoques. Entonces, dice, si nosotros tenemos un pecado oculto que nosotros conocemos y seguimos practicando, la consecuencia es que no vamos a ser prósperos, vamos a tener problemas. No vamos a tener en realidad falta de economía, problemas en el trabajo, problemas en el hogar, etc. ¿Por qué? Porque tenemos esos pecados ocultos que no lo queremos nosotros decir y que lo practicamos a diario. No lo queremos hablar por vergüenza, por temor. No, hermano. Desde el momento que nosotros nos arrepentimos y llegamos a Jesús para que nos perdone de todo corazón, desde ese momento tenemos que decirlo todo, esos pecados que tú has estado encubriendo desde hace mucho tiempo, muchos años. Entonces, si tú supieras de verdad, hermano, lo que provoca esos pecados en nuestra vida, pensarías diferente, pero creo que ese es otro tema. A donde yo quiero llegar es que recordemos que Dios perdona el pecado, pero en el acto, yo quiero que tú sepas, hermano, que Dios te puede perdonar en el acto todo el pecado que tú has cometido. Pero recuerda que todo pecado tiene consecuencias. Es ahora donde debes arrepentirte en el amor de Dios. Amén, hermanos. Amén, sí, justamente eso. Todo, como les recalco, ¿no? Todo lo que nosotros transmitimos, enseñamos bajo la gracia de Dios es para que las personas puedan conocer. Vamos a tocar un punto último ya. Las tentaciones no van a desaparecer, eso hay que tenerlo bien en claro. Lo que debemos entonces hacer es tomarnos de la mano de Dios fuertemente, someternos a su voluntad, cueste lo que nos cueste, y sumergirnos en la presencia, en su divinidad, ¿no? Para estar más fuertes cada día. En el mismo libro de oración y arrepentimiento te voy a leer una partecita muy interesante. Dice, la palabra nos dice claramente que incluso cuando una persona está siendo abatida y ha sido aprisionada y oprimida, no debe dejarse llevar por la desesperación. Mediante el arrepentimiento puede hacer que la compasión divina lo salve y sea librado de las manos de sus enemigos. Esto lo recalca muchas veces David. Hay salmos poderosos que, si deseas anotarlo, anótalos, te los voy a nombrar nada más, que son, por ejemplo, el Salmo 16, el 32, el Salmo 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137 y el Salmo 150. Eso te va a ayudar muchísimo cuando tú lo leas. Es un remedio general para combatir y arrepentirnos cuando estamos en pecado. Ahora, ¿qué es lo que debes hacer? Y con esto vamos a ir terminando. ¿Qué es lo que debes hacer? Es alejarte de las malas compañías. Mira, quiero que veas lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. La Biblia nos describe algo muy, muy cierto
que muchos de nosotros no lo tomamos en cuenta de repente, ¿no? Tienes que, nadie te dice que te alejes, que te no, pero tú en el conocimiento de Dios es preferible no mantener el saludo, no quita lo cordial, lo educado, pero mantén una distancia. ¿Por qué? Dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿no? O corrompen el buen carácter o comportamiento que tienes tú, o esos principios. Es mejor no juntarse con estas personas. Ah, hermano, pero la familia, sí, es tu familia, pero no hagas lo que ellos hacen, no repitas lo que ellos hacen, ¿no? Para eso nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. Ahora, eso es lo que debes de saber, no juntarte con malas personas. Y lo que puedes hacer lo encuentras en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 21 y 22. Y dice así, dice, si no pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo bueno y aléjense de toda clase de mal. Retén lo bueno y desecha lo malo. O sea, si tú escuchas, estás en una reunión por X motivo de tu trabajo y tienes que ir, ve, nadie dice que no vayas. Y escuchas, retén lo bueno, pero desecha todo lo que es malo, ¿no? En una hora determinada te tienes que retirar de la reunión y se acabó, nada más, ¿no? Sin cometer ningún tipo de pecado. Ahora, los hombres, como te dije en un principio, no los nombré, ahora los voy a nombrar, los hombres que fueron tentados. Encontramos los hombres que fueron tentados y uno de ellos nunca pecó. ¿Quién fue? Jesús, ya lo conocemos, pero fue tentado. Sí. Es más, Jesús dijo, no, Señor, que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Otro hombre que encontramos fue Job. Cuando su mujer le dijo, su esposa le dijo, no, maldice a tu Dios, pero Job no pecó. Estamos hablando cuando fueron tentados y no pecaron. José fue tentado en la fornicación con la mujer de Potifar y no pecó, huyó. Pablo también fue tentado a negar la fe antes de ser decapitado y no negó la fe. Y Daniel, ¿no? El rey Nabucodonosor había hecho una estatua y todos tenían que honrarlo y comer con ellos, pero no solamente Daniel y sus 3 amigos no lo hicieron. Miren cómo fueron tentados, pero no se dieron a la tentación, ¿se dan cuenta? ¿Y cómo podemos llegar nosotros a ese nivel espiritual? Es muy fácil, amados hermanos, a través de la oración, a través del estudio, a través de la palabra, podemos llegar a estos niveles de espiritualidad. Amén. Y concluyo con esto. ¿Qué paso si cedo al pecado? Les dije en un principio, hay 2 consecuencias, la muerte espiritual y la muerte física. Y las consecuencias son estas. Escucha bien, por favor. El pecado nos roba el gozo. El pecado nos roba la confianza que tenemos en Dios. Ya no conversamos igual. Tenemos vergüenza acercarnos a Dios a la hora de orar. El pecado trae culpabilidad. El pecado apaga el espíritu de Dios. El pecado trae daño físico. El pecado causa dolor en el alma porque no vives tranquilo. El pecado rompe el corazón de Dios. El pecado abre las puertas a otros pecados. El pecado rompe la comunicación entre tú y Dios. El pecado que produce temor. Y el pecado desea, ¿qué cosa? Controlar y que seas esclavo del pecado. Concluimos con esto, mis amados hermanos. El pecado es algo terrible. No es un juego, como te lo dije en un principio. Trae consecuencias gravísimas, no graves, gravísimas. Nos esclaviza, nos separa de la presencia de Dios, nos mata totalmente, quedamos totalmente desnudos. Y para nosotros vencer todo esto hay 3 puntos importantes y con esto termino, mis amados. 1, debes de reconocer el pecado, declarar el pecado, arrepentirte del pecado y renunciar al pecado a través de la oración. Por eso mi hermana Joana decía, los pecados ocultos, hay pecados generacionales que, si bien es cierto, si no lo han renunciado nuestros padres, nosotros tenemos que hacerlo, pero ese es otro tema. Pero si ellos no lo hacen, nosotros tenemos que romper. Por eso el tema que vamos a predicar para la próxima enseñanza es un tema muy, muy, muy poderoso. Vamos a hablar un poco sobre la santería, un poco sobre el esoterismo, y nos vamos a preparar muy bien, mis amados, para que ustedes puedan conocer esas verdades ocultas que hay, que muchos no conocen. Entonces concluimos con esto, mis amados, que Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 34, con esto termino. Juan 8:34, dijo Jesús, perdón,
8:34 dice la palabra del Señor. Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo ¿de quién? De De pecado. pecado. Mucho cuidado, ya, mucho cuidado. El libro de Juan capítulo 8 también habla sobre los hijos del diablo. Entonces, todo aquel que miente es hijo del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo miente desde el principio y es padre de la mentira. Amén. Entonces, con esto terminamos, mis amados hermanos. Esperemos que esta palabra llegue a tu corazón, que tú puedas estudiar más. Nosotros vamos a seguir predicando la palabra. Mi hermana Joana, mi hermana Angie y el hermano Yoel quien les habla a través de nuestro canal Un Tiempo con Dios, Hermanos en Cristo. Suscríbete en nuestro canal y dale sí a la campanita para que te puedan llegar las notificaciones de los videos que estamos subiendo al canal. Que Dios te bendiga, mis amados hermanos, y nos estaremos encontrando en una próxima ocasión. Que Dios te bendiga, nos vemos, cuídense. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga.